Increíble cómo pasamos de lunes negro a miércoles verde. Acciones desempeñándose de gran manera, cripto rebotando súper bien, Farco 50%. Y bueno, entendamos qué está pasando y qué provocó toda esta subida. En primer lugar, para esto hay que tener un contexto y es que Estados Unidos es un país que ahora mismo tiene la mayor cantidad de deuda que ha tenido en su historia, 35,46 trillones. No solo eso, sino que la pendiente a la cual está aumentando esa deuda es preocupante y la verdad no es sostenible para este país. Tanto así que tienen que refinanciar esta deuda, pues no toda, pero 7 trillones de esta deuda para el 2025. Y ahí es donde Donald Trump entra en un objetivo súper claro de bajar la tasa de interés, tanto de 5 años, 3 años como 10 años. Pero como sabemos, esto no es una labor que necesariamente le compete a él y que él directamente puede influenciar, sino que lo hace la Reserva Federal, que es una entidad independiente al gobierno norteamericano. Esta entidad, bueno, como algunos sabrán, tiene el mandato de mantener estabilidad de precios y máxima cantidad de empleo. Ellos hablan de una inflación de alrededor del 2% y la mayor cantidad de gente empleada en Estados Unidos. Lo hacen, bueno, o bajando tasas de interés, habilitando pues una facilidad más alta en créditos, que le permita a las personas generar más inversiones, más empresas, más trabajo y en últimas haya más gasto, pero esto con el tiempo genera inflación, como lo vimos cuando bajaron tasas de intereses a cero en la pandemia, generó la inflación más alta de Estados Unidos en los últimos 40 años y ahí es donde empiezan a subir tasas de interés para eliminar liquidez del mercado, por el efecto contrario, ¿cierto? La plata cada vez es más cara, la gente toma menos deuda para crear empresas, proyectos, invertir, incluso en algunos casos despiden personas y lo que hace que haya menos gasto y por ende baja la inflación. Teníamos a comienzo de año un Standard Poor's en máximos históricos y una inflación cercana al 3%. Entonces, para la Reserva Federal no tenía mucho sentido bajar tasas de interés. Aquí es donde entra Donald Trump con todo este tema de los aranceles, de este juego, como lo vimos en el seguimiento del mes pasado, como una táctica de negociación para generar incertidumbre en los mercados y hacer que estos caigan, trayendo consigo abajo pues el rendimiento del bono a 10 años de Estados Unidos y poder refinanciar toda esa deuda a una mejor tasa. Ya vimos parte de esa negociación con Colombia, cómo amenazó con unos aranceles para el tema de la liberación de los emigrantes ilegales, ya había amenazado a sus aliados México y Canadá, pero lo que hizo el domingo fue algo sin precedentes. Muchos economistas hablan de un Bretton Woods 2.0. Donald Trump lo llamó el Día de la Liberación y básicamente le impuso aranceles a la gran mayoría de países del mundo, generando pues no solo mucha incertidumbre, sino un miedo máximo que se vivió en los mercados. El índice de miedo y codicia llegó a 4 y en cripto alcanzó a llegar a 15, que es miedo extremo. Pero como vemos, parte de su plan era generar este miedo. La Reserva Federal incluso se reunió de emergencia para considerar bajar tasas de interés. Vemos hoy que, bueno, como la tasa de interés del bono de 10 años empezó a subir, se habla que China estuvo vendiendo muchos de estos bonos para contrarrestar a Estados Unidos en esta guerra, digamos, económica que están teniendo. Hoy Donald Trump sale con este mensaje, que no solo va a pausar los aranceles por 90 días de todo eso que hizo en el Día de la Liberación, sino que solo se los va a mantener a China por una tasa absurda del 125%. Esto no solo es demasiado agresivo, sino que es una clase, una masterclass de lo que es negociación. Pues esta es una persona que escribió un libro llamado El arte del negocio y antes de ser presidente, pues fue un gran empresario y él tiene muy claro cómo son todos estos temas de los aranceles y cómo negociar para llegar al escenario que él quiere.
Y esto lo mencionó su secretario de gobierno, Scott Bessent. Me gustaría que viéramos este pedazo de esta entrevista que le hicieron hoy. By the president's strategy. He and I had a long talk on Sunday, and this was his strategy all along. And that, you know, you might even say that he goaded China into a bad position. Entonces, tenía esta estrategia planeada todo el tiempo, como lo habíamos anticipado en la llamada, la sesión en vivo de hace un mes. Y precisamente puso a China en una muy mala posición. ¿Por qué? Vemos que las exportaciones de China a Estados Unidos son casi que 4 veces las de Estados Unidos a China. Así que unos aranceles del 125% pues le afectarían en mucha mayor medida a China, que es un país que está muy desbalanceado. Sabemos que es el productor del mundo, tiene muchas exportaciones como porcentaje de Producto Interno Bruto, y estos aranceles, pues lo que buscan es que lleguen a una negociación que normalmente me imagino que se va a dar. China sabe que no puede sostener estos niveles arancelarios contra su mejor cliente, que es Estados Unidos. Y si tenemos en cuenta que ya es una economía que está bastante aporreada, vienen, bueno, las acciones chinas vienen cayendo agresivamente desde hace mucho tiempo, no tienen el mejor desempeño, no solo en sus mercados, sino en su moneda. Este es un índice K-Web, que son las 7 empresas de tecnología más grandes de China. Vemos que este índice ha estado súper aporreado y estamos hablando de empresas súper grandes e importantes como Alibaba, Tencent. Vemos esto, vemos que la moneda china contra el dólar está en momentos de evaluación máximos, y pues vemos que esto es como un elemento más para negociación, que no me sorprendería que de aquí a una semana, 2 semanas máximo, se hable públicamente que ya Donald Trump está negociando con China. Entonces, este contexto nos sirve mucho para saber lo que nos interesa. Una forma interesante, como tú te puedes dar cuenta de que okay, es un buen punto de compra, hay miedo máximo en los mercados, ya la anticipamos muy bien, y ver cuándo el mercado de las acciones tiene miedo extremo, normalmente se correlaciona con miedo extremo en el mercado cripto. Ya identificamos que, bueno, puntos de miedo extremo fue el 5 de agosto, cuando con todo el tema del yen carry trade, y en marzo 2020, bueno, cuando se desencadenó todo el tema del COVID. Y este índice me parece muy interesante, que es el Volatility Index, es la volatilidad del Standard Poor's. Y normalmente, bueno, se mantiene en un rango, pero cuando tiene estos picos, no tienden a durar. Cuando tiene estos picos máximos, es el punto ideal de compra. Es cuando hay más volatilidad en el Standard Poor's, y si esto se combina, comprar el miedo, pues es una táctica súper ganadora. Acá, si nos vamos específicamente al 16 de marzo de 2020, hubiéramos cogido un Bitcoin alrededor de $3,000. 16 de marzo de 2020 fue incluso esta caída, mira, se correlaciona muy bien con caídas en los mercados. 9 de marzo, 16 de marzo de 2020, hubiera cogido un Bitcoin a $5,000. Súper bien. Otra subida agresiva que tuvo el 5 de agosto del año pasado fue esta caída que tuvo en el Yen Carry Trade, 5 de agosto. Hubieras cogido un Bitcoin a $49,000. Ahora estamos presenciando otra subida de carácter similar, un VIX por encima de 50, lo cual anticipa buenos puntos de compra. Y algo que me llamó mucho la atención es que entidades de talla internacional como Standard Chartered y el mismo BlackRock, que es el asset manager más grande de todo el mundo, ya están empezando a hablar de cómo Bitcoin puede ser una protección contra todo este tema arancelario y contra toda la guerra que Estados Unidos está proponiendo, sabiendo que tiene el dólar como moneda de reserva del mundo. Ellos saben que la moneda de ellos domina a nivel mundial, que son el gran cliente del mundo en términos de importaciones, y pues esto es una evidencia clara que están usando ese dólar para subyugar pues a otros países a sus términos de negociación. Entonces, interesante ver cómo el mismo Larry Fink menciona que si Estados Unidos no logra tener su deuda bajo control
y el déficit sigue aumentando, Estados Unidos incluso arriesga perder la posición que tiene como reserva del mundo ante activos digitales como lo pueden ser Bitcoin, que bueno, ya sabemos que es un activo que no solo es más fácil de transar y de portar, sino que está habilitado internacionalmente para personas bancarizadas o no, y habla de esa verdadera democratización del sistema financiero. Entonces, todo este tema puede que cause mucho miedo y sí, porque uno ve caer sus activos, si bien no estamos en los niveles que estábamos, las altcoins sí se han recuperado, pero no están en los niveles que estaban, invita a hacer zoom out y verdaderamente pues aprovechar estos momentos de miedo máximo, donde todo parece que se va a desplomar incluso más y acumular pues proyectos con buen potencial y proyectos que le creamos bastante en el largo plazo.